Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho gusto saludarle en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. Estaremos continuando con nuestros cursos de los videntes y su visión. Este es el título del curso, Los videntes y su visión. Y bueno, nos encontramos en esta hora en la clase número 7. La clase número 7. He tratado de corregir un problema que he tenido, entonces quiero proyectárselo acá. Así que estoy haciendo una prueba, así que me disculpan por un segundo para ver un mensaje que estoy esperando de la hermana Maritza. Discúlpenme un segundo. Hermana, estoy esperando la respuesta, hermana Maritza. Sí, pero yo, cuando yo estoy, ¿se ve bien? Hello. Ok, yo no me veo, ok. Está bien, entonces lo voy a hacer sin... Voy a continuar pues el curso, pero lo voy a hacer sin que sea necesario que yo me vea, solamente para tratarlo de esta manera. Bien, en esta... continuamos, hermano, con el curso de los videntes y su visión, y esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Les voy a proyectar la primera parte del bosquejo. El tema de hoy es la visión mesiánica. La visión mesiánica. Esta es la primera parte de dicho bosquejo con relación a la visión mesiánica. Primeramente, ¿de dónde viene esa visión mesiánica? ¿Cómo tenemos nosotros una visión mesiánica? ¿De qué manera la tenemos? Vamos al libro de los orígenes, que es el Génesis, en el capítulo 1 del libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, nosotros encontramos las siguientes palabras. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ¿de qué manera, dónde viene el origen de esa visión mesiánica? Bueno, ahí ustedes pueden ver proyectado por el mover del Espíritu. Por el mover del Espíritu. De esa manera es que nosotros recibimos. Eso significa que el Espíritu Santo de Dios tiene que moverse. Moverse implica actuar, estar activo en nuestras vidas. El segundo aspecto es que el origen de esa visión mesiánica, nosotros encontramos aquí en la carta del apóstol Pablo, precisamente ayer en la iglesia yo predicaba y tocaba base a esto. Aquí en 1 Corintios capítulo 2, dice que, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué es? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿De qué manera tenemos nosotros, hablando de los videntes y su misión, de qué manera nosotros participamos de esa visión mesiánica? ¿Cuál es el origen de la visión mesiánica? ¿Y de dónde procede? Bueno, por el mover del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Y por la razón es que el Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios.
Es decir, que el Espíritu Santo es aquel, dice, que tomará de lo mío y os lo revelará. Véalo de esta manera aquí en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Usted lo puede ver de esta manera. Juan capítulo 15. Capítulo 15 en el versículo 26. Usted se puede adelantar porque ya usted puede ver los textos del bosquejo, ¿verdad? Espero que puedan ver el bosquejo completo. Dice aquí en Juan capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, es decir, el Consolador, aquel que se mueve, aquel que produce en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad, aquel Espíritu Santo, el Paracleto, aquel que lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios, y se lo revela al cuerpo. Toma lo de Cristo, la cabeza de la iglesia, y nosotros que somos ese cuerpo multimiembro, Él nos lo revela a nosotros. ¿Okay? Esa es la manera que nosotros podemos tener una visión mesiánica. ¿Cuán importante es tener esta visión mesiánica, hermano? Aquí, si pasa tu página al Evangelio según San Juan, ahí mismo, en el capítulo 16, en el versículo 13, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu, mire cómo lo llama, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, porque vivimos en un mundo de mentira. Todo hombre es mentiroso, sea Dios veraz, mas todo hombre es mentiroso. Pero cuando venga el Paracleto divino, aquel que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, aquel que lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Bueno, el origen de tener una visión mesiánica del Mesías es vital en el entendimiento de las cosas espirituales. Entonces dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, es decir, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Os guiará a toda la verdad. ¿Y por qué? Bueno, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la iglesia, amados hermanos, el creyente, debemos vivir una vida con una visión mesiánica, enfocado en esa visión mesiánica. Y el origen de esa visión mesiánica está muy claro aquí por las Escrituras, que eso viene por medio de el Espíritu Santo. El segundo aspecto que queremos ver sobre este tema es lo siguiente: su orden. Toma tu Biblia y acompáñame a Primera de Timoteo en el capítulo 3. Ustedes pueden ya aquí, aunque no me están viendo, eso no es importante, verme a mí. O si luego privadamente me pueden decir que prefiere que yo lo haga de la otra manera. Pero me interesa que ustedes pueden tomar notas. Aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es decir, esa visión mesiánica podemos verla, mírenlo ahí en las notas, visto en el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo primero que vemos en la visión del Mesías, el ungido, el Cristo. Número uno, que Dios fue manifestado en carne. El Verbo se hizo carne. Segundo, visto de los ángeles. Tercero, predicado a los gentiles. Cuarto, creído en el mundo.
y sexto, recibido arriba en gloria. Visto el orden, es que esa visión mesiánica que nos viene a nosotros por medio del mover del Espíritu de Dios, por medio de ese mover, esa manifestación, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces estamos viendo que en lo que tiene que ver el orden, como recibimos, ya sabemos que lo recibimos por medio del Espíritu de Dios. Ya sabemos. Pero el orden es que es por medio del misterio de la piedad. ¿Cuál es? Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es importante que podamos captar ese aspecto de esa visión mesiánica. Una manera de verlo es por medio de esa luz, ¿verdad? En Génesis 1:3, esa expresión dijo Dios y dijo Dios aparece en ese primer capítulo del libro de Génesis 10 veces. Dijo Dios sea la luz. Ese entendimiento, ese conocimiento. Importante que nosotros captemos y entendamos ese aspecto. Y aquí en Isaías, en el capítulo 48, Isaías 48, Isaías, a propósito, él es llamado Isaías es llamado el profeta mesiánico. Yo creo que de todos los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, podemos comprender que 700 años antes de la venida de Cristo, el Espíritu de Dios le mostró al profeta Isaías muchísimas cosas: su nacimiento virginal, la séptuple, esa expresión mesiánica, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y usted ve en Isaías 9, en Isaías 7, Isaías 53, la crucifixión, Isaías 42, el siervo sufriente, Isaías 49, también vemos nosotros cómo el Padre no solamente llamó a su Hijo, al Mesías, para ser el Salvador de Israel, sino que dice en Isaías 49, me fascina ese pasaje, cuando le dice, el Padre le dice, dijo, poco es para mí que tú seas salvación para restaurar a la tribu de Israel, te di también por luz a las naciones. Luz a las naciones. Siempre ha sido la voluntad de Dios tener un solo pueblo. Lo dispensacionalista, el sistema dispensacionalista, el cual ya yo no acepto, habla de dos pueblos. Israel, que tiene toda bendición terrenal, todo lo que tiene que ver con Israel es terrenal, y la iglesia, todo lo que tiene que ver espiritual. Eso no es así, eso es un error. Un pueblo, una primera gloria de ese pueblo, los santos del Antiguo Testamento, una posterior gloria mayor, porque en Cristo Jesús se cumplen todo el simbolismo, la tipología que encontramos nosotros en las páginas del Antiguo Testamento. Qué gran verdad. Aquí en Isaías, en el capítulo 48, versículo 13, dice Dios hablando en el versículo 13, óyeme Jacob y tú Israel, es la misma persona.
a quien llamé, yo mismo soy el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Dios llama y existen. Versículo 14. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Eso alude al cautiverio babilónico y también a su liberación. Ahí mismo, al pasar si pasas al capítulo 52 del libro de Isaías capítulo 52, dice, Isaías 52, dice el versículo 13, he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ya sabemos que está hablando del Mesías. Y ahí mismo, yo acabo de aludir al capítulo 53, pasajes mesiánicos extraordinarios. Capítulo 53 dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Citado por Pablo en Romanos 10:16. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Entonces, la visión mesiánica que tiene su origen y por el mover del Espíritu de Dios en la vida del creyente, porque el Espíritu Santo lo escudriña todo aún lo profundo de Dios, y es el Espíritu Santo que revela aún lo profundo. Pero en cuanto a su orden, el orden en el que recibimos esa visión mesiánica, ¿de qué manera? En el misterio de la piedad. 1 Timoteo 16. En ese llamado mesiánico, ese llamado mesiánico. Entonces, es importante que se vea todo ello en este orden. Entonces dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Luego dice que él fue herido por nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestro paso sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, esta versión mesiánica, ayer precisamente, yo usé este pasaje en el culto. Y toqué Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6 adelante, habla de que el cual, siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
Cosa tan extraordinaria, ¿no? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Continuamos entonces ahora con este segundo aspecto, este tercer aspecto, que tiene que ver con su implicación. ¿Qué implica todo esto de una visión mesiánica? El tercer punto que vamos a ver, ¿cómo se aplica? Estamos hablando, querida familia, de la visión mesiánica. La visión mesiánica. En este curso que se titula Los videntes y su visión. La importancia de esta visión mesiánica. ¿Para quién es esta visión mesiánica? Para cada creyente. ¿Cuál es el origen de esa visión mesiánica? El origen, tres cosas. Tiene su origen en el Espíritu de Dios, porque es por el mover del Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. En la Biblia la palabra aguas puede implicar pueblos también. El Espíritu de Dios se mueve en medio de ese pueblo y Dios le da esa visión mesiánica. ¿Y por qué es por medio del Espíritu de Dios? Bueno, porque el Espíritu Santo lo escudriña todo a lo profundo de Dios, dice 2 Corintios 2:10. Y porque el Espíritu lo revela todo, escudriña todo, nos lleva, el Espíritu Santo escudriña, no habla de sí mismo. Cristo dice, el Espíritu Santo no habla por sí mismo, sino que habla lo que oye. Es decir, el Espíritu Santo no tiene su propia agenda. Mire eso, hermano. Piense por un momento, por favor. Dios te bendiga, hermano Jorge. Piense. El Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu Santo, que es perfecto, podía hablar, y estamos completamente seguros que el Espíritu Santo va a ser reiterativo. ¿Qué significa eso? Va a reiterar lo que el Padre y el Hijo revelan. No, pero el Espíritu Santo tiene el rol de revelar, pero no revelar algo de Él, es el punto, sino que tomará de lo mío, dice la Escritura, y bendiga a la hermana Carla, dice, tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu de Dios revela todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Aquí es algo muy importante. En cuanto a su implicación, en cuanto a la implicación, ¿qué implica lo que es una visión mesiánica? En Primera de Pedro, aquí lo vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Pasa después de la carta a los Hebreos, viene Santiago y viene Primera y Segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice que eso implica una búsqueda diligente. Dice aquí, voy a partir del versículo 10 para ir al punto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mira lo importante. Si hay una visión mesiánica y el origen de esa visión mesiánica es del Espíritu de Dios, y el orden es que está en el misterio de la piedad.
1 Timoteo 3:16. Entonces, ¿qué hicieron los profetas? Dice aquí, plural, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué hicieron ellos? Inquirieron. Había una búsqueda diligente. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, de este Mesías. No eran perezosos, eran diligentes. Algo que le hace falta al pueblo de Dios es ser diligente en su búsqueda. ¿Por qué usted cree que hay 45,000 denominaciones? ¿Por qué usted cree que, como yo digo, si escuchamos 10 sermones un domingo de 10 diferentes iglesias, ¿por qué no dicen lo mismo? ¿Por qué el sabor? ¿Por qué el sabor de lo que lo dice? Hay un distanciamiento. Porque no se busca diligentemente esa versión mesiánica. ¿Está disponible? Pues claro que sí, por el mover del Espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos. Pero tenemos que dejarnos guiar. ¿Y a dónde nos guía el Espíritu Santo? A la palabra, a las Escrituras. ¿Y a dónde nos lleva las Escrituras? Al Mesías, al Hijo. El Espíritu Santo no nos va a llevar a un falso profeta, no nos va a llevar a una persuasión teológica, muchas de ellas diseñada por hombres. No te va a guiar a un gran predicador, no te va a guiar a Arminio, no te va a guiar a Calvino, a Wesley, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, a toda justicia, te va a llevar a la palabra. Bien. Entonces dice, ¿qué hacían ellos? 1 Pedro 1:11, escudriñando, oiga bien, ¿qué persona? Porque era una sola. ¿Qué persona era el Mesías? ¿Qué persona y qué tiempo? Era una labor ardua. ¿Qué persona? Y para eso tenían que ser diligentes. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual... El Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué era lo que anunciaba? Siempre en este orden. Los sufrimientos y las glorias. Los sufrimientos de Cristo y las glorias. Primero vino la corona de espina, luego viene la corona de oro. Eso te lo ve en lo que yo acabo de decir en Filipenses 2, de 6 en adelante. Los siete pasos de descenso, ¿verdad? No escatimó ser igual a Dios, estando en calidad de hombre, se humilló hasta lo sumo, murió, muerte de cruz. Si usted cuenta esos pasos, son 7. Y luego, es decir, los sufrimientos, la ignominia, el desprecio, el atropello, el hombre. Y luego viene, por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Usted ve una escalera de ascenso, hasta lo sumo. Okay. Ahora bien, dice que están distribuidos los tiempos y dice, versículo 12, a estos, ¿quiénes son estos? Los del versículo 10, los profetas. A estos profetas se les reveló que no para sí mismo, oiga esto, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales
anhelan mirar, indagar, investigar los ángeles. Es cosa más extraordinaria, bendito sea el Señor. Ellos estaban indagando, estaban escudriñando, se esforzaban. Ellos querían saber qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, por eso profetizaban. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, por eso hablaban. Entonces, ¿hacia dónde le llevaba el Espíritu Santo? Hacia una visión mesiánica. Usted me está entendiendo. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, y tenemos el Espíritu Santo, ¿hacia dónde nos debe llevar el Espíritu Santo por medio de su palabra? Al Mesías, a tener una visión cristocéntrica, cristológica del Mesías. Porque en él se cumplen todas esas profecías. ¿Okay? Ahora bien, aquí en Hebreo, en el capítulo primero, Hebreo capítulo primero, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios había hablado a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, y todos los padres, y luego, y por los profetas. Entonces dice, en estos postreros días nos habla por el Hijo, por el Mesías. Y este Mesías es el heredero de todo, y por él fue que él hizo el universo. Y dice que este Mesías es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cosa tan extraordinaria. Y estamos viendo. Y aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 2, si usted está tomando las notas, 2 de Corintios, capítulo 2, capítulo 3, versículo 16. Aquí habla el apóstol Pablo de que somos ministros del nuevo pacto. Dice el versículo 16, dice, hablando de Israel, que tiene un velo. Hay un velo sobre el corazón de Israel. Pero luego, dice aquí, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Va a ser removido. Y cuando ese velo se ha quitado, ¿qué van a ver? No va a ver a Moisés, no van a ver a los profetas, van a ver al Mesías en toda su gloria. Eso es lo que ha de acontecer. Van a ver al Mesías en toda su gloria. Y dice aquí, llegando al final, aquí en Hechos, en el capítulo 3, después que Pedro y Juan fueron al templo llamado La Hermosa, y había este cojo pidiendo limosna. Ellos le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el Señor ejecutó esa
el Señor ejecutó esa tremenda obra. Ejecutó esa obra por medio, ejecutó esa obra. Entonces, por medio del Espíritu Santo, se ejecuta esa extraordinaria obra. ¿Okay? Ahora, dice aquí, en Hechos capítulo 3, que a ellos pues comienzan a cuestionarle y dice en el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Dónde se encuentra eso? Pedro está citando el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 19, que habla del profeta que había de venir. Entonces dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta, es decir, al Mesías, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Hablando de ese profeta. La pregunta es entonces que nosotros debemos tener esa visión mesiánica. Esa visión mesiánica que procede de él. Déjeme entonces repasar con ustedes la clase para que usted lo vea si alguien... Aquí está. Ahí está. Aquí vemos nosotros que esa visión mesiánica tiene origen. Y el origen es que por el mover del Espíritu de Dios, ese es el primer punto de la clase número 7, lo vidente y su visión. Por el mover del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Usted lo puede ver ahí, ¿verdad? Porque están tomando notas. Y porque el Espíritu todo lo revela. El segundo punto es el orden. El orden es que esa visión mesiánica se ve en el misterio de la piedad. Lea de nuevo 1 Timoteo 3:16 y ahí le dice la obra de la obra de la piedad, el misterio de la piedad, que son 6 cosas. Ahora, este Mesías, parte de la visión mesiánica no es ver a Cristo. Hay 2 errores. Para que usted entienda, déjeme explicarle esto. Por ejemplo, el primer aspecto de la visión mesiánica es ver a Cristo, el verbo se hace carne, en los días de su carne. Su estadía aquí en la tierra por aproximadamente 33 años. Al final de su vida terrenal, Él fue herido por nuestras rebeliones, ahí está en Isaías, molido por nuestros pecados, fue avasallado, el monte alto fue avasallado, le pasaron por encima. Eso tiene que ver con el aspecto de la visión mesiánica, en el aspecto de su sufrimiento. El Mesías tenía que sufrir, el Mesías tenía que morir.
El Mesías tenía que pagar para salvar a todo aquel que en él cree. No como dicen algunos, oh, él murió solamente por los escogidos, los elegidos. No, dice la Biblia, de tal manera Dios amó al mundo, murió por el mundo. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, y quien no es pecador, Cristo murió por nosotros. Entonces, luego el Padre lo exalta hasta lo sumo. Y lo último que vimos es qué implica todo esto. ¿Qué implica todo esto? Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, los profetas, dice ahí en 1 de Pedro 1, del 7 en adelante, los profetas inquirieron diligentemente sobre quién se iba a cumplir esas profecías. Y ellos dicen que ellos indagaron diligentemente, escudriñaron diligentemente qué persona y en qué tiempo se iba a cumplir. Entonces, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos también les mostró que eso que ellos estaban indagando no eran para ellos. ¿Qué cosa? Es algo como irónico. Ellos son los que están investigando. Ellos son los que ponen el empeño de investigar, de saber. Entonces, el Espíritu Santo dice, ¿saben una cosa? Ustedes están investigando todo eso, pero es para revelarlo al pueblo de Dios que el Señor va a salvar en los tiempos llamados el Nuevo Testamento. Es decir, ustedes, los santos del Antiguo Testamento, y ellos, un solo pueblo. Y aquí estamos nosotros viviendo ya al final de los tiempos, disfrutando de esa revelación. Ahora, a mí me preocupa y me ocupo en tratar de explicar lo mejor que yo pueda. Me preocupa lo poco que los creyentes, que tenemos tanto tesoro, tanta revelación, y qué poco interés le dan los creyentes a todas estas cosas. Es algo irónico, queridos hermanos, y usted sabe, yo lo digo con dolor en mi alma, que ellos no tenían Biblias, ¿ok? Aquí en este cuarto que ustedes lo han visto, todos estos libros, aquí yo veo, aquí mismo yo estoy mirando, mira hermano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Biblias. Aquí yo veo 10 Biblias. Y si voy al internet, tengo docenas de Biblias a mi alcance. La pregunta es, ¿cuántos creyentes investigan diligentemente las Sagradas Escrituras? Es algo que yo me he hecho, hermanos, soy creyente por más de 50 años y pastor por más de 30. Yo me pregunto, ¿por qué será que los creyentes no tienen pasión por la palabra de Dios? Yo he hecho esa pregunta y me han dado alguna respuesta. Yo quisiera saber por qué será que al creyente le atrae más las cosas del mundo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no hay pasión por lo espiritual? Con toda franqueza, hermano, me duele mucho en el corazón eso. Mas, sin embargo, el Señor nos da su espíritu y quiere guiarnos a toda verdad y a toda justicia.
aquí, déjame ver si mira aquí. Mire, ahí están todas esas Biblias. Todo esto, ahí están las 10 Biblias. Le paso un poquito para que ustedes vean. Aproximadamente ahí hay como 10 Biblias. ¿Okay? Siendo que tengo el tiempo en este día, le voy a invitar para que a las 4 de la tarde se conecten de nuevo para compartirle la clase número 8. La clase número 8. Este curso de los videntes y su visión, los videntes y su visión, consta, tiene 10 lecciones, y entonces la número 7 hoy, ¿ok? La número 8 a las 4 de la tarde en el día de hoy, anótelo, ponga para que usted se conecte también. Entonces, la número 9, mañana martes. La número 10, el miércoles. Y si el Señor lo permite, el jueves comenzamos otro curso nuevo. ¡Qué bendición! Mi corazón está en expectativa. La clase que voy a dar es una clase demoladora. Porque voy a hablar a ustedes sobre la iglesia contemporánea. No se lo pierda. ¿Qué es la iglesia contemporánea? Yo di 2 éxodos de la iglesia contemporánea. Mi primero fue en el año junio del 85. 1985. Y mi segundo éxodo fue en el año 1990, después de estar en una congregación siendo pastor, era pastor de la iglesia, junto. Entonces yo renuncié a ese pastorado, que yo colaboraba con otros pastores, porque no veía que esa era la ruta. Cuando yo veía intereses creados en un lugar, mi espíritu se angustió. Entonces yo no podía permanecer en ese lugar. Esos son mis hermanos de ambas congregaciones. Ahí en esa iglesia no eran sectas falsas, no. Simplemente que el Espíritu de Dios me estaba guiando por otro camino. Y por lo tanto, yo tenía que salir, dar mi éxodo de ese lugar. Así que lo dejo con eso, hermanos. Compartan el contenido. Y recuerden, a las 4 de la tarde estaremos de nuevo con ustedes con la próxima lección. Así que Dios les bendiga y que pase